Ya les decía. No, donde usted quiera, no Donde importa. usted quiera. La cámara que busque. Ya decíamos que nos placía recibir a Lidia Martínez de Macarrulla, quien es escritora, autora de textos que no solo infantiles, ya se me hizo la debida aclaración, pero de libros tan bellos como estos, porque además está bellamente editado, ilustrado, y El búho y la lechuza. Salud. Gracias, perdón. Y naturalmente, este es una edición maravillosa, doña Lidia. Ay, sí. Precioso, sí. Precioso, precioso libro. Imagínense, dio en un punto muy importante, que en este mundo saturado de imágenes, ¿no?, la competencia del libro es con su ilustración también. Bueno, como es para niños, es una ayuda para que entiendan, para que conozcan, porque por ejemplo, en esa portada está un búho y una lechuza. Son de la misma especie, pero diferentes razas. Ay. Entonces, ¿qué resulta? Que el búho tiene una característica muy particular que lo diferencia a simple vista de la lechuza, que son dos plumas alzadas aquí, que mucha gente me dice, yo no sabía que había diferencia entre esas dos aves. Pues sí que las hay. En ese cuento, en primer lugar, déjenme decirle que yo me he motivado a escribir libros de cuentos, porque al irse mis hijos de la casa, que me quedó mucho tiempo a mí, y soy como digo, que en mis andanzas ando a veces con mi alma un poco rebelde, y quise plasmar una serie de datos con los que deseaba que mis nietos fueran criados. En ese libro hay otro más que se llama Mi nombre es Chico, que fue el primero. Sí. Pero en ese libro yo tomé el búho real, que es dentro de la especie, es el búho, es el ave que tiene más señorial, más prepotencia por su hermosura, y una lechuza, para crear la diferencia de raza. Pero el protagonista, llamado Adonis, sumamente lindo, no creció como sus hermanos. Y entonces, ¿qué pasó? Los hermanos lo vieron con cierto desprecio porque él no era tan grande como ellos. Y comenzaron ellos, los vecinitos, todos los allegados, a mirarlo con un sentimiento de inferioridad. Y ahí estoy atacando el bullying, sobre todo el bullying escolar. Porque yo entiendo que el efecto que produce el acoso, señalándole defectos al otro, hace mucho daño a la persona que lo sufre. Y entiendo que... Se ha erradicado mucho ahora. Se tuvo hasta que legislar. Yo creo que hay que trabajarlo. Y hay que trabajarlo más, pero desde la escuela se le está enseñando a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Hay que entender que eso hace mucho daño. Por ejemplo, se han visto muchos casos en Estados Unidos donde estudiantes ya graduados regresan y llevan bajo su chaqueta un arma y matan profesores y matan estudiantes. Porque en su interior llevan eso negativo. Peso, o sea, el bullying regresa a la sociedad de una forma negativa. Yo entiendo que el que quiera hacerlo debe pensarlo un poquito y reponer con amor esa deficiencia que tiene el otro para darle seguridad y que crezca también como esa persona. O sea, el bullying hay que atacarlo, y hay que atacarlo desde niño. Sí, porque, doña Lidia, es que en esencia, aunque se diga en inglés, de lo que estamos hablando es de la discriminación, que se produce por cualquier cosa y de la manera más arbitraria del mundo. Sí. Cuando no es porque es gordo, es porque es chiquito, es porque siempre es habrá algo. Es porque morenita o chinita, tiene el síndrome de Down, sí. Es porque tiene labio leporino, es porque tiene o porque es más débil. Claro. Porque generalmente eso la vulnerabilidad, la vulnerabilidad, sí. Pero es esencialmente discriminación. Sí, pero precisamente por eso, porque le quita fortaleza a la persona que lo sufre,
es que yo entiendo que hay que atacar duramente eso. Claro, O sea, claro. en ese cuento ya usted vio la diferencia de raza y cómo al final el búho y la lechuza de la que se hace amigo quedan aceptados por la familia del búho específicamente, que era quien rechazaba a la lechuza porque no era de su misma raza, no tenía la semblanza, la elegancia de ese búho real. Claro. Aparte de eso, menciono que esa lechuza ha llegado a un bosque donde se junta con el buito porque su bosque donde habitaba ha sido destruido por el hombre, ya sea para construir una mina, porque van a trabajar en mina, ya sea para hacer un complejo hotelero, ya sea para hacer un complejo habitacional, que es necesario para el crecimiento de la humanidad, claro está. Pero que hay que tomar en cuenta que la deforestación, si se hace indiscriminadamente, puede traer el problema de los efectos de los gases de invernadero, que tanto daño van a hacer para la existencia de todos nosotros, de todos los seres vivos, porque las plantas mueren también y mueren los animales. O sea que ahí yo enfoco todo eso, pero sobresalgo con un sentimiento para que todo eso se entienda, que es el amor. Entonces, eso es lo que vamos a llegar a través de ese cuento. Hay varios planteamientos, ¿no? Y varias preocupaciones que ella tiene como escritora, doña Lidia, ¿verdad? Sí, gracias. El tema de la relación con el planeta, del ser humano con el planeta. Pero hubiera podido escribir un artículo periodístico o un ensayo. Sin embargo, se decide por el camino de la literatura y de hacer un cuento para niños y niñas. ¿De dónde viene a Lidia ese gusto por la literatura? La verdad que desde niña escribía. Mi madre era una aficionada a la lectura y indiscutiblemente me transmitió ese sentimiento. Y yo desde los 12 años ya era una lectora que paró, porque primero fui a la universidad, me hice licenciada en química, nunca ejercí mi profesión, pero me casé temprano y me dediqué a mi familia. Y entendía que muchas veces leyendo era interrumpida y soy de las personas que necesita un poco de concentración cuando leí. Fui dejando a un lado y solamente utilizaba mis escritos como una forma de desahogo cuando quería plasmar algo que yo sentía y lo escribía, pero esas son cosas que desaparecieron en el transcurso de los años. Cuando mis hijos ya se hicieron hombres, se casaron y comenzaron a formar su familia, mi esposo, quien siempre insistió mucho en que escribiera, desde que nos conocimos, me decía que debe escribir un día, debe escribir. Entonces dice, ya tú no tienes excusa, no tienen los muchachos aquí en la casa, comienza a escribir, comienza. Y comencé a tomar cursos de literatura creativa, de escritura creativa. Y pensé sobre todo en los niños porque la llegada de los nietos fue una inspiración que tuve. Pero aparte de esos libros infantiles que he escrito, hice un libro para adultos que se llama Por los senderos de la vida. Este libro es una antología de 20 eventos sociales que yo entiendo que ocurren en todas las sociedades, que las situaciones que se presentan, nada más hay que cambiar de mar, nada más hay que cambiar de país y los nombres, porque ocurren en todas partes. Pero son eventos que hacen daño a la sociedad y yo entiendo que debemos llamar la atención. Son como especies de reclamos. Y reflexiones, ¿no? Pero son cuentos. Pero a la manera de cuento y expresado en un lenguaje coloquial que le llegue a todos. Sí. O sea, le he hecho así, este libro son 20 cuentos. Ahora mismo tengo en edición un segundo libro parecido siguiendo esa temática, pero presento el 27 de septiembre en el Parque de los Indígenas en Boyá el libro Enriquillo, guerrillero de América. La verdad que la figura de Enriquillo me ha envuelto de una manera increíble, tanto que mis hijos hasta me relajan con Enriquillo, pero yo entiendo, a medida leo, estudio, que a Enriquillo no se le ha dado el sitial que realmente debería corresponderle, al ser una figura de tanta trascendencia como lo fue para nuestros comienzos. Y quiero el 27 de septiembre, junto a todos los escritores e investigadores que hay allá en Boyá, porque Boyá resultó ser el sitio, donde hubo el último reducto indígena
los 4.000 indígenas que quedaban después de la bajada de Enriquillo de la Sierra del Bauruco se instalaron allá. Entonces, yo entiendo que todos unidos podemos ir en rescate de ese personaje de nuestra historia a la que no le hemos dado el valor que realmente debería tener. Entonces comienzo una lucha con este libro de Enriquillo. Los invito a que formen parte de esto porque ya llegó el momento en que Enriquillo sea ensalzado, sea homenajeado de acuerdo a lo que fueron sus hechos. Claro. Mire, doña Lidia, en este caso, estos cuentos, aunque cortos, son para un público adulto, digamos. Pero vamos a encontrar ese sesgo que puede ser común a ambos, a los cuentos suyos, como El búho y La lechuza, que digamos que es el de la moraleja. Sí, realmente en todos trato de llamar la atención sobre hechos que pasan alrededor nuestro, no nos damos cuenta porque llevamos una vida quizás un poco superflua y esos hechos, aunque se notan en todas las sociedades, porque la violación a hijos, no solamente de la clase pobre, ocurre a cualquier nivel. Claro. Los maltratos a la mujer ocurren en todos los ámbitos de la sociedad. O sea que yo entiendo que hago reclamos y en esa forma tan sencilla para que la gente se involucre un poco, porque todos tenemos a alguien cerca que pasa por una situación o que ha visto, porque no necesariamente tú tienes que sufrirlo en carne propia, claro, pero puede haberlo visto a tu alrededor. ¿Cuáles han sido sus influencias, doña Lidia? Usted que comentaba que una ávida lectora, ¿no? Desde joven, ¿no? Ahora incursiona en un género, el cuento, que tiene tan grandes luces en la literatura, no solamente caribeña y latinoamericana, del mundo, ¿no? El cuento es un género, es uno de los géneros que más se publica, sí, incluso más que la novela, ¿no? Claro. Entonces, tenemos tan grandes cuentistas también de que... Claro, claro. Sentirnos orgullosos, ¿no? Yo me siento muy influenciada por el cuento, por este género, porque yo soy muy rápida en mi desenvolvimiento y los cuentos son como síntesis de situaciones. Las novelas te obligan a que tú amplíes y introduzcas quizá elementos que no son tan importantes para darle longitud a tu relato. De todas formas, por eso me he ido por el cuento, pero realmente ya yo me he sentido desafiada por la novela y tengo más de 6 meses estudiando mis personajes para una novela que saldrá el próximo año. Hay una conexión directa, el cuento permite eso, la ficción, por la propia naturaleza de la estructura del cuento, pero con la vida real. De hecho, yo le podría poner nombre y apellido al alcalde, ¿verdad? Que refleja una cosa que está claro ahí. Sí. Se trata de estos afanes de ciertas personas de enamorarse de menores. Sí. Con lo que eso implica también de acoso y de aprovechamiento de las condiciones materiales y sociales. No, violatorio de los derechos de los niños y las niñas. Correcto. Este es un tema que realmente con el cual usted concluye, digamos, este conjunto de 20 cuentos. ¿Qué tanto eso les realmente, cuál sería la moraleja de un cuento como este? Precisamente, llama la atención a ver si se toman los correctivos del lugar. Para que ese tipo, ¿cómo logramos esto? Tenemos que trabajar la sociedad. Eso, hay que trabajar la sociedad. Ahí hay otro cuento que me llama, o sea, que lo escribí bajo lágrimas. Se llama Bajo la luz del sol. Fue un artículo que salió en el periódico. Tenemos un pueblo en nuestro país, en la zona sur, donde las mujeres son muy bonitas. Y van muchas personas que tienen centros nocturnos, van muchos hombres en busca de esas mujeres. Y hay una familia que se vio, la situación la creé yo
pero sí sucedió Es una ficción, algo parecido. es una ficción. Le puso con ficción. Se creó una familia humilde, pero que trabajaba con mucho amor por su familia, el padre, pero de pronto se ve que su hijo más pequeño, su único varón, tiene cáncer de la sangre. Entonces tenía 2 niñas muy lindas que eran buscadas por ese tipo de hombres que centros nocturnos y que querían. Comercio sexual, ¿no? Exacto. Con menores. Entonces, el papá todo el tiempo, no, mis hijas no. Mis hijas se van a casar como se casó su madre conmigo. O sea, mantuvo a esas niñas todo el tiempo guiándolas. Pero ¿qué pasa? Ante la situación del hijo, llega alguien a decirle, usted está muy mal económicamente, podemos ayudarle. No le vamos a hacer nada a la niña, solamente permita que sea camarera en mi centro nocturno. Finalmente el hombre cede, agobiado, porque no tenía los recursos económicos para sustentar una Ya eso no se situación. da porque el Código del Menor somete a la justicia. Me imagino que será en otras épocas. Pero esa historia Los años 50, 60. apareció hace un par de años. O sea que todavía se siguen dando. Sí, sí, claro. Y tuvo que llevar a su hija a ese centro. Entonces, saber uno que situaciones como esta pasan, porque pasan todavía, y pasan aquí y pasan en otros sitios del mundo, donde niños son vendidos prácticamente por sus padres. No, es una herida que tiene la humanidad. Por una situación Sí, económica sí, que los sí. obliga Y la idea a hacer es, eso. La idea Así es es, llamar así. la atención hacia eso para que si no pasa, que no, esa es la idea, que Óyeme, no vuelva a pasar. que no Que vuelva. yo sé que muchas personas piensan igual que yo. Claro. Y si todos damos un grito de alerta, quizás frenamos un poco esas situaciones que agobian a tantas familias. Doña Lidia Martínez de Macarrulla, ¿dónde conseguimos nosotros estos bellos libros? Mire, se está vendiendo en la librería Cuesta, en Amazon y en Kindle, pero sobre todo, y mi objetivo fundamental es llegar lo más posible, yo le estoy dando a instituciones benéficas para que usen esos fondos como ayuda. O sea que también lo pueden encontrar en diversas instituciones benéficas donde yo he depositado mis libros, como una forma de ayudar. Fantástico. Bueno, un gran honor y un placer descubrir por mi parte a una nueva escritora. En mi caso, pues una nueva porque no conocía su literatura. Realmente soy nueva, porque aunque usted me ve así, hace 5 años que comencé a escribir de verdad. Entonces, soy nueva e incentivo a todas esas mujeres que están en sus casas, que quizás tienen algún deseo, como lo tuve yo, de escribir o de hacer alguna actividad, que nunca es tarde. Podemos comenzar hoy, porque mañana puede ser luminoso. Nunca es tarde si la Y dicha con es un buena, hobby ¿verdad? bonito. Sí. Yanela, Bueno, despida esto. adoro la literatura, definitivamente. Muchas gracias, doña Lidia. Encantada. Ha sido un gran placer. honor haberla recibido. Un placer para mí estar con ustedes. Y a ustedes, amigos y amigas, vayan al teatro. Sigue Pa'l Gritadero, de Guy Foisy, dirección de Hamlet Boden, un elenco maravilloso de actrices de diferentes generaciones. Teatro Buloya, 8:30 de la noche. Ay, Don Buloya. Guillermo, te he invitado. Hasta mañana. si Feliz Dios día, quiere. feliz día.